nos observa. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la música y los temas más insospechados. A través de la frecuencia 99.5 FM para todo Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Amigos, ahora les tengo a un nuevo invitado que nos va a hablar de algo que ya desde el saque, desde el inicio, es concreto, es directo. Se trata de un nuevo libro. Sí, otra vez un libro, pero cada vez los libros se nos ponen más interesantes. En este caso, ¿por qué digo que va directo? Porque hay libros pues que te ponen nombres tipo como ese clásico, ¿no? Pasaporte a Magonia o cosas así que tú te quedas pensando y dices, qué bonito título, pero no sacas de inicio de qué trata, ¿no? Pero en este caso va directo, se llama Relatos Paranormales, así. O sea, cuando tú ves el libro, si lo que estás buscando es esa temática, inmediatamente te va a provocar comprarlo, porque ya sabes que vas a encontrar aquello que deseas. Y justamente quien está aquí, que anteriormente también estuvimos con él hace ya bastantes semanas atrás, es Daniel Barrios, directamente desde España, que justamente nos trae su último libro para charlar al respecto, Relatos Paranormales. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? Como pregunta que subtitula. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, Fernando, por proponerme esta segunda invitación, esta entrevista, y un saludo para todos tus seguidores. Y es un honor, lo primero decir que es un honor de nuevo volver a este programa tan interesante tuyo. Y bueno, Relatos Paranormales, pues sí, la verdad es que es un nuevo ejemplar y yo ya no sé si haré en un futuro más libros, no lo sé, pero bueno, igual que dije con el primero que nunca me iba a ver haciendo un libro, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pues mira, nos hemos animado a, si no hay uno, pues al final son dos. Pero es un ejemplar que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo porque cuando finalicé con Respuestas del Más Allá, mi primer ejemplar, se basa, si te parece, expongo un poquito en breve resumen. Claro. Este primer libro basaba Respuestas del Más Allá en lo que a mí me gustaría desde hace muchos años, lo que es leer el libro de un investigador de campo, experimentador de campo, que primeramente exponga cómo se inició el mundo de la parapsicología, parapsicobiofísica, como es aquí en España, como lo acuñó don Germán de Argumos y Valdés, la parapsicobiofísica. Eso creo que recuerdas esta conversación. Sí, de hecho que sí. La palabra me quedó grabada en la mente por muchas razones, como por ejemplo que no la podía retener la palabra, ¿no? Pero ahora sí ya sé que estamos hablando de la otra vez me trabé, triste. Igual tengo la palabra en la mente, no hay problema. Continúa, por favor. Me hizo gracia, mientras estaba mencionándolo, me hizo gracia, la verdad, tuvimos ahí un buen rato. Pues nada, gracias a la parapsicología, como mundialmente se conoce, pues don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse, lo trajo aquí a España y lo presentó en la capital, en Madrid. Luego él, técnicamente, pues lo modificó lo que es como él consideraba, y muchísimos estamos de acuerdo con él, que es más completa la palabra parapsicobiofísica. Con lo cual lo trajo a Madrid, lo presentó, y gracias a este señor y a muchos que vinieron posteriormente, pues nos adentramos con el tiempo, con los años, en las personas que nos apasionan, nos encanta, una forma de vida, por lo menos para mí, como es el mundo del misterio, vamos a generalizar. Esos son los inicios de este primer ejemplar de Respuesta del Más Allá. Posteriormente se basa en las experiencias que un servidor va relatando, cómo las vivió en diversos enclaves por toda la parte de la geografía española, que he tenido el gusto y honor de experimentar, con permiso de investigación en muchas ocasiones, pero en otras pues no ha podido ser. Pues enclaves y trato de eso, de experimentar, de explicar en ese libro a papel y tinta cómo fueron relatados, cómo fueron las experiencias en diversos enclaves. Yo a los inicios, pues una noche me dio por venir de una experimentación,
escribir a papel y tinta cómo me pareció tan impactante la experiencia en un cementerio abandonado y me lo pidió el cuerpo. Fue llegar a casa a horas de la madrugada, me hice un café y me puse a escribir porque estaba tenso, lo reconozco. Recomiendo también que cuando alguien vaya de experimentación, mi humilde recomendación es de que no le dé vueltas a la cabeza, que cuando coja el coche puede ir pensando en ello, pero cuando abra la puerta de la casa, esto ya son años también, experiencia, pienso yo, pero que cuando abra la puerta de su casa ya no le dé más vueltas a la cabeza, que no se autosugestione en que he podido traer las entidades a mi hogar, espíritus, entidades, almas, de paso, lo que fuere, vamos a determinar no como queramos, pero reconozco que en este cementerio fue tan sumamente impresionante para mí, por lo menos, que tenía que desahogarme, y me desahogué, Fernando, escribiendo. Pues a causa de ese escrito, días posteriores me acordé de otro enclave, la batalla de Belchite Viejo en Zaragoza, una guerra civil en la Guerra Civil Española, una guerra entre hermanos, y ahí, con un permiso de investigación, me dediqué a escribir la experiencia que obtuve años atrás. Y poco a poco, pues me hice con un buen volumen, y ese volumen, pues al final me animó, por X cosas, a hacer este libro. El inicio es, gracias a la parapsicología, todas las personas, lo empiezo a explicar a partir de Friedrich Jürgensen. Sé que anteriormente unos hermanos italianos obtuvieron registros parafónicos, pero parto de la base de donde más popularmente se obtuvo una parafonía, una psicofonía, como más se conoce mundialmente, y expreso personas hasta que llego a España para mostrar lo que es este maravilloso y apasionante mundo, como la parapsicología, parapsicobiofísica, como mencioné anteriormente. Luego mis experiencias personales y finalizo pues con confesiones. Confesiones que es como creo que está a día de hoy tristemente montado el mundillo del misterio. Resumiéndolo, para no destripar el libro, simplemente opino que a día de hoy, pues como el dicho popular, y es que lo digo como lo siento, para mí a día de hoy hay verdaderos profesionales que se lo toman trona de estar sentado con su corbata y contar y explicar muy bien con tecnicismos, pero lo mismo llevan 30 años ya sin ir a un lugar a experimentar, y sobre todo, por desgracia, en este mundillo que nos rodeamos, los menos conocidos, menos populares, creo que realmente hay más fantasmas vivos que los que vamos a buscar. Así es, exactamente. Eso es Relatos Paranormales, amigo mío. Y ahora, pues, Respuestas de Más Allá. Y ahora, Relatos Paranormales basa de todo lo contrario. Dije, si algún día me dedico a hacer otro ejemplar, ¿cómo sería? Más de lo mismo, explicar más experiencias en primera persona que me hayan parecido totalmente trascendentales, muy significativas en una experimentación, investigación de campo, o le podría dar la vuelta. Y mi opción fue darle la vuelta. Y la vuelta es de que, en vez de ser un servidor el que cuenta sus relatos explicando cómo ha ido a buscar esos fenómenos, lo que he hecho es lo contrario, reitero. Y lo contrario es que me he dedicado a invitar a personas mías de confianza, sean experimentadores, exploradores, investigadores, sean por la parte de geografía española quien sea, como cualquier amistad que a mí me transmita esa confianza real de que es una persona seria y rigurosa, que vaya a experimentar enclaves o se dedique a su trabajo, a su familia y punto, o amistades mías de hace años, o compañeros de trabajo, lo que fuere, que me transmitiesen a mí personalmente esa confianza plena de decir, esta persona es sana, limpia, y lo que exprese va a ser su verdad. Eso no quiere decir que sea la verdad, pero al menos su verdad lo va a expresar. Y eso es lo que dice Fernando, fue invitar a más de la mitad de un centenar de personas que yo considero serias, y les invité a que me enviasen en privado experiencias, relatos de experiencias vividas que consideren ellos mismos paranormales,
que no les den una explicación lógica, pero pedía que no lo agrandasen, que sean testimonios que los explicasen tal y como ellos los habían sentido, sin agrandarlo, simplemente su verdad, explicarla, relatarla y ya está. Y lo único que pedí dentro de ello es que no podía consentir que fuesen relatos anónimos, con lo cual la única condición fue que había que poner una imagen de esta persona, de este invitado, y con su nombre y apellidos, porque yo no me podría perdonar leer un libro y que luego el final sea de ese testimonio anónimo, con lo cual el escritor, en este caso, un servidor, podría haberlo modificado, haberlo agrandado para que impactase más, y esa no era mi idea ni sería en mi vida esa idea. Y para finalizar con esta pregunta, sé que me he extendido, pero creo que hay que explicar las cosas como son. Aquí vamos de cara y lo sabes. Si nos damos cuenta, todo lo contrario que le he dado la vuelta a Respuesta del Más Allá, en este caso, Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia?, trata de todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el invitado, el testimonio que expresa, y luego posteriormente yo doy mi opinión más humilde personal de cada caso, ya no es eso, es que si nos damos cuenta, el testimonio que han relatado los invitados en ningún momento han buscado el fenómeno, a la causa paranormal, sino que la causa paranormal le ha buscado a ella o a él. Interesante. Yo creo que ya que nos has contado cuál es la dinámica del libro respecto a personas que no solo hubieran tenido hechos extraños que no podían explicar, sino que sean lo más objetivos posible, que siempre es difícil, siempre algo de nuestra subjetividad logra colarse un poco, sobre todo cuando son hechos ocurridos cuanto más tiempo atrás la mente adorna y llegas incluso a tener falsos recuerdos y todo eso en muchos casos, ¿no? Pero más allá de eso, el otro tema con tu libro es el de pues, que las personas se identifiquen, ¿no? Lo cual está bastante bien y me imagino que también ha sido un filtro porque hay mucha gente que sí que te lo cuenta, te dice, mira, a mí me ha pasado esto, aquello, lo puedo publicar, ya públicalo, pero pon que me llamo Pepita o que me llamo Julito, ¿no? Cuando tienen otro nombre. Y si tú le dices, no, va a salir tu foto y te vas a llamar Andrea Pérez o José Martínez, no. Entonces me imagino que muchos en ese momento dijeron que ya no querían que se relate, ¿no es así? Correcto, mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque ya, pues gracias a la publicación del libro, pues me van haciendo alguna que otra entrevista y no me lo habían expuesto de esta manera, y es la realidad. La realidad es de que sí puedo decir en honor a la verdad que un 97%, por decir una cifra, un 97% aceptaron sin ningún pudor a la hora de presentar su nombre, su apellido y su imagen. Pero sí, en honor a la verdad, si no mentiría, un 3% no pudieron salir en el libro, por desgracia. Porque no me gusta, ¿vale? Me joroba, hablando muy finamente, el decir que la palabra condición. Pero es que la realidad, Fernando, es que yo no podía consentir que un relato sea como anónimo, porque yo obtengo este libro en Amazon, cojo, me compro el libro, me pongo a leer un caso, me parece muy interesante, muy impactante, como queramos definirlo, muy parejo a la persona, al amable lector que esté leyendo el libro, que diga, jolín, es que este caso lo he vivido yo. Es que, Fernando, hay casos muy parejos. Una investigadora amiga de Barcelona está en el libro, y es que la experiencia que ha vivido es muy, muy, muy pareja a una compañera mía de trabajo, que es madre de familia, trabajadora, pero no se dedica al mundo de la experimentación parapsicológica ni a nada. Y son fenómenos tan sumamente claros, tan interesantes, que dices, ¿cómo voy a presentarlo como anónimo? Para mí no tendría sentido. Sería autoengañarme a mí mismo y no podría. Pero sí, por desgracia, hay un 3% que no ha podido aparecer porque, mira, te voy a contar un ejemplo. A ver. Os voy a contar a todos los que queráis ver en un futuro este programa. Mira, por ejemplo, unas personas
están en un sitio, ¿vale? Lo he vivido yo en primera persona y lo incluyo a mi forma de explicar en el ejemplar. Aquí te lo cuento en directo a mi manera. Se juntan 4 personas, están hablando un poco y una de ellas coge y empieza a hablar de que ha vivido un fenómeno en su habitación, en su salón, en su casa, en la casa del pueblo, donde queramos poner el ejemplo. Hay una persona de ese grupo que empieza a decir que, bueno, habrás tenido un mal sueño, o estabas sugestionado, estabas asustado, pero olvídate de estas cosas, tal. Y llega un servidor y no que defienda el testimonio de esta persona, pero sí cree a esta persona y dice, ¿y por qué no va a ser real? Es que este caso que estás poniendo nuestro amigo es el mismo que muchas personas a mí me han contado y madre mía, las personas que por suerte me han contado en estos años y al final, pues fíjate, el resultado es de que una parte de ellas, ¿quién me iba a decir a mí que era para ponerlas en un libro? Bueno, volviendo a lo mismo, yo he tratado de demostrar que sí creo en el testimonio de esta persona y de repente ya esa persona que estaba poniéndolo en duda, todo en general, no iba de escéptico, no iba de creyente, iba todo lo contrario, iba de negacionista 100%. Entonces, cuando un servidor habla, pues esta persona es la clásica que te responde de que, ¡buah! Tú eres el que cree en el misterio, el que cree en las psicofonías. Y le digo, sí, por supuesto, yo voy a experimentar y obtengo resultados y soy totalmente creyente en la causa paranormal. Y, o sea, ¿que crees en las fantasmas? No, pues nada, yo no creo. Y hasta que no lo vea, yo no creo en esas cosas. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que se queda la cosa como que el que lo está contando no es que se prive, pero lo cuenta y se crea ese momento, yo doy mi opinión y se queda ese momento como que esta persona es la clásica listilla, hablando muy vulgarmente, de que echa bajo tierra el testimonio de esta persona cuando se estaba abriendo y estaba exponiéndolo delante de 4 personas. Cosa que le honra, vaya por delante. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Y los que estén viéndolo en un futuro esto, que semanas posteriores un servidor se cruza con esta persona no creyente, totalmente respetable, vaya por delante, pero esta persona cuando te coge a solas te empieza a preguntar, ¿y tú, Daniel, a qué sitio vas a investigar? Y tú, Daniel, cuando haces eso de las psicofonías, interactúas, bueno, él con otras formas de hablar, pero él te dice, pero tú hablas con ellos, notas que estás interactuando con los posibles fantasmas, entidades, lo que fuere. Y yo le empiezo a responder, por supuesto, es que nosotros cuando vamos a esto, tal, y piensa también, Fernando, que un servidor tiene familia, mujer e hijos. Yo no me voy a hacer el tonto a 400 kilómetros, pasar frío, gastar gasolina, perder de estar con mi familia, que es lo principal, para ir simplemente a hacer cuatro vídeos y decir, seguidores del Facebook y del YouTube de tú con Daniel Barrios, siento una presencia detrás mía y a ver cuántos se suscriben y darle al like. No, yo no voy a eso. El que quiera suscribirse y le dé al like, que lo haga. Pero estar en un enclave, intentando interactuar con el fenómeno y que me demuestren claramente más de una persona que por lo que yo visualizo en sus vídeos están más pendientes del exterior que de lo que están haciendo en el interior, me parece surrealista. Respetable, pero surrealista. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona, cuando te coge a solas, te empieza a preguntar lo de las psicofonías, te empieza a preguntar de qué es lo que haces en los enclaves, de si te demuestran claramente que interactúan contigo, etc. Cuando le respondes a esas preguntas, te das cuenta de que lo que quería era hablar, lo que quería era desahogarse contigo. Así es. Entonces, como decimos aquí, estaba tanteándote, o sea, estaba intentando ver si es que por ahí podía, ese es lo clásico, ¿no? De cuando a veces uno dice, me parece que ha ocurrido tal cosa a mi primo o a, no sé, lo vi en las noticias o como echándolo a un tercero, ¿no? Y en el fondo están contando su historia, están queriendo de una manera indirecta decir, oye, a mí me ha pasado algo, pero la vergüenza me gana, que no debería ser, pero ese es uno de los prejuicios que hay hacia el mundo del misterio, ¿no? Ahí es. Así es, pero fíjate, si te das cuenta, para terminar este ejemplo,
que te quería contar era que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es tantear. Aquí también se dice la palabra tantear en España. Y vamos a decir ya que me estaba tanteando, pero yo lo que aprecio es eso, que cuando termino mis respuestas, es que empieza a exponerme un caso que es totalmente trascendental, que es estar en su cama, habiendo fallecido su padre, venir, ver en la habitación, en cuerpo y alma, lo que es físicamente a su padre fallecido, su madre fallecida, sus tíos y sus abuelos detrás. Yo preguntarle, ¿pero tú los veías a cuerpo entero? ¿O te fijaste si los veías de torso hacia arriba? ¿Cómo los veías? Yo era consciente de que habían fallecido, desencarnado, pero para mí, Daniel, fue como una despedida. Digo, tú, a partir de ese momento, mejor dicho, tú en esos momentos, ¿qué es lo que te pasaba? Pues había fallecido mi padre, lo estaba pasando muy mal, etc, etc. Y cuando acabó esto, lo estoy resumiendo muy brevemente, ¿vale? Y cuando tuviste esta vivencia, esta experiencia, ¿cómo te sentiste posteriormente? Pues me sentí muy tranquilo, me sentí muy relajado. Digo, ¿eres consciente de que pudo ser claramente una despedida? Dice, pues nunca me lo había planteado. Pero gracias a esa experiencia, que no sé muy bien si fue un sueño o fue una realidad, pero para mí fue real y yo lo sentí que estuve con ellos. Fíjate qué palabras, ¿eh? Yo a partir de esos momentos ya tuve otra perspectiva, ya me quedé más tranquilo, ya viví de otra forma hasta el día de hoy. Entonces, Fernando, conclusión, delante de 4 personas, el que está hablando de experiencias vividas en primera persona niega, reniega y le resta importancia a lo que está mencionando. El que cree en el testimonio de esa persona también le dice, tú que eres el de las psicofonías, con desprecio, tú eres el de los fantasmas, pero cuando te coge a solas, lo único que hace es preguntarte, informarse un poquito de si crees en ello, y cuando ya le has dado tu confianza de que crees plenamente en ello, te cuenta su experiencia más trascendental en su vida, como es una despedida de sus padres. Y una experiencia además poco común y muy fuerte, ¿no? Porque, y sobre todo el tema de que yo he leído, he escuchado, incluso en una ocasión lo he escuchado de un pariente muy, muy cercano y muy querido que ya no está entre nosotros, este tipo de experiencias de las despedidas así grupales, ¿no? Que se despiden o que aparecen en todo caso, digamos, un conjunto de personajes fallecidos que han sido nuestros parientes o gente muy cercana, ¿no? Pero yo lo he escuchado más, por no decir exclusivamente, de personas que han pasado por un trance de estar muy, muy, muy cerca a fallecer, o que efectivamente fallecieron, y eso fue una de las últimas cosas que vieron y relataron. Pero en el caso que tú nos comentas, no tiene esta connotación, ¿no? Por lo que creo. Claro, es que, claro, en este caso es que o ha estado en la cama y podría haber sido un posible sueño, o el otro plano, la otra dimensión, ha venido hacia la nuestra y ha tenido esos segundos de despedida para que, o mejor dicho, como yo lo llamo ese gran creador, ¿vale? Lo mismo ha dado el permiso a su padre y a su madre para poder venir aquí porque su hijo lo estaba pasando mal, y ha hecho que pueda autoconvencerse que una cosa que podría haber sido un sueño, cojámoslo entre comillas, hayan podido interactuar con él, se hayan podido presenciar para que él deje de sufrir y a la vez ya tenga una mínima, una gran duda, mejor dicho, de que puede haber vida después de la vida. Así es. Esto, ¿sabes a qué me recuerda? Me recuerda a la teoría de Estoy Bien de JJ Benítez, ¿no? Que él dice que es como, que parece que algunos de estas personas que, como él le llama, los resucitados, ¿no? O sea, los que aparecen después de haber fallecido, es como que indican de una u otra manera que se les ha autorizado como algo muy especial. Hablando, perdóname, un breve inciso, estás hablando de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Ajá, también, claro. Sí, bueno, sigue, perdona. Sí, bueno, que entre las cosas que menciona es que en ese libro, digo, Estoy Bien, ¿no? Es que estas apariciones tienen un patrón, ¿no? Bueno, primero que el mensaje que buscan dar es de que allá donde ellos están bien, valga la redundancia, pero también implícitamente
pues que no todo acaba aquí, ¿no? Sino también le dejan a esa persona que los ha visto ya la idea de que pues efectivamente no todo es materia, no todo es que acaba en nuestros 30, 40, 50 años de vida, sino que ya lo impulsa un poco más hacia lo espiritual o por lo menos hacia la esperanza, ¿no? Eso es. Justamente con esto, también ha habido casos, ¿no?, que están relatados en ese libro, en los que, por ejemplo, es como que la persona quiere saber más de ese otro mundo y le empieza a hacer preguntas, le empieza a decir, oye, pero cuéntame, ¿cómo es esto? Y es como que ese aparecido lo dice directamente o lo da a entender de que no tiene autorización para eso. Es decir, que efectivamente que del otro lado lo han autorizado, anda, preséntate, di que estás bien, deja en claro que todo está bonito del otro lado, pero ni pío más, ¿no? O sea, me ha hecho recordar lo que has dicho. O sea, sí parece como si al otro lado hubiera también su burocracia, ¿no? Como que su autorización firmada o algo así. Pues bien dicen que como es arriba es abajo, así que podría ser tranquilamente. Uh-huh. Ahí te veo hojeando el libro. Es así. Es así, hombre, es que para mí esto es un orgullo personal total. Y es un tremendo libro, porque para quienes lo vean, para quienes no lo vean, si no lo escuchan por la radio, ustedes vieran el enorme tomo. Yo he revisado en internet y son más de 500 páginas. Imagínate. Sí, correcto. En Amazon te consta, bueno, yo te digo lo que pasa es que hay que contar con las partes blancas, después los titulares, etc., para hacerlo bien, serio, pero consta de 524 páginas. Es muy curioso porque te voy a contar dos cosas, si me permites. Una es que empiezo hablando de una experiencia que tuve, hablando con don Santiago Vázquez. Don Santiago Vázquez es mi anterior prologuista de mi primer libro, de Respuesta de Más Allá. Un fuerte abrazo desde aquí, si algún día lo ves. Pero en una de mis conversaciones con don Santiago estábamos hablando y yo finalizamos la llamada y entonces yo empecé a dudar, ¿vale? Y dije, me estoy adentrando porque yo soy muy asustadizo, aunque no lo parezca, soy muy cortado y me pongo muy nervioso. Y cuando corté la llamada dije, madre mía, me voy a adentrar a la hora de hacer un libro, de tener el prólogo de don Santiago, porque mis máximos referentes en el mundo de la parapsicología, del misterio en general, para mí mis máximos referentes de siempre han sido don Santiago Vázquez y don Pedro Amorós. Y me siento especialmente orgulloso porque en mi primer libro, don Santiago me hizo el prólogo. Y tuve la ocasión de estar en una conferencia en Guadarrama, Madrid, en la periferia madrileña, y codo con codo estuve con él. Yo estaba nervioso, ¿vale? Y con él, que es un profesional y tiene tablas, pues dije, mira, yo no quiero hacer conferencias porque me pongo nervioso delante del público, pero es que estando invitado don Santiago y estar con él codo con codo, ¿cómo voy a decir que no? Es una oportunidad en la vida, carpe diem, disfruta el momento. Y fui para allá, me tranquilizó y lo hice lo mejor que pude. Bueno, lo hice y punto. Y cuando terminé, pues tuvimos un contacto y entonces hablando, invitándole a lo del prólogo, en una de las conversaciones que tuvimos, pues corté y dije, madre mía, yo ya solo en el trabajo, digo, voy a estar haciendo un libro, lo que supone esto, los nervios, la tensión, tal, pero que me ha aceptado el hacerme un prólogo. Y entonces, suene como suene, te voy a decir páginas internas de este ejemplar de Relatos Paranormales. Suene como suene, yo escucho una voz. Y ahí escuché como la palabra confía. Y déjame que te voy a explicar. Dice, y escuché, en mi oído derecho escuché confía. Es que lo estoy viviendo, por eso me encanta. Y que escuché confía. Y de repente me vino a la mente el número 11. Yo no tenía ni idea de numerología, ni pensaba en nada. Pero esto sí puede ser a causa de culpa de este gran señor, como has mencionado anteriormente, de don Juan José Benítez, JJ Benítez. El confía de Caballo de Troya. Así es. Eso es. Un fortísimo abrazo a Juan José porque, bueno, lo primero, siento mucho lo de Blanca, su señora esposa falleció. Un fortísimo abrazo. He estado con él alguna vez en contacto. Tiene mi libro, mi ejemplar de Relatos Paranormales, y eso para mí es un orgullo personal.
Y claro, que me venga a la mente un señor que tengo más de una treintena de libros suyos y me venga a la mente la palabra confía, pero sin comerlo ni beberlo me venga el número 11, en cuanto lo pienso me pongo a mirar dónde estaba, que era mi trabajo, y veo una bolsa con la que trabajamos para hacer la liquidación. Y cuando veo la bolsa, tiene un código de 5 dígitos. Ese código era Capicúa. No sé si sabéis allí en Perú lo que es el Capicúa. Claro, claro. Se puede leer igual de ambas maneras. Efectivamente. Digo, pues si en distintos sitios hablamos de otra manera, digo, pues yo lo pregunto. Bueno, pues era Capicúa el número. Y haciendo la suma, me salió 11. Y me quedé así y digo, madre mía, me viene a la mente, sin comerlo ni beberlo, el número 11 y este dígito lo sumo y me sale como resultado el número 11. ¿Te puedes creer que a partir de ahí me autoconvencí y desde ese momento perdí todos los miedos? Todo lo que tenga que hacer y quiera hacer sobre todo para hacer ese libro primero de relatos paranormales, para hacer este segundo de relatos paranormales, no tengo ningún miedo, ningún temor. Lo haré y lo expresaré tal y como yo lo sienta, sin ningún pudor de qué pensará la gente. Y gracias a ese momento, al hacer el número 11, al escuchar el número 11 y hacer esa suma, llámalo sugestión, llámalo lo que tú quieras, pero para mí fue una causa, una causalidad, no una casualidad. Todo efecto tiene su causa. Y qué casualidad, amigo Fernando, que cuando ya está publicado el libro, cosa que a mí me daba igual las páginas, me daba igual todo, tiene puesto su índice, tiene todo explicado, está a mi gusto, por supuesto, pero cuando ya me llega físicamente este ejemplar, cojo y digo, ¿cuántas páginas tiene? No sé si se ve. La verdad no se ve, pero si tú me lo dices... A ver, espérate. Ahí está, 524. Si lo sumamos al 11. Llámalo como tú quieras, pero a mí esto, sin buscarlo, a mí me llena. Y si sale 11, pues digo, mira, perfecto. Por lo que fuere, yo considero que a mí me sigue ese número desde hace años. Sumas la fecha de mi nacimiento y me sale 11. Y esto me he dado cuenta con 30 y tantos años. O sea, nunca he estudiado la numerología ni he comprado un libro de numerología, pero me sigue el 11 y cuando es un momento interesante, trascendental, significativo en mi vida, como es esa conversación con don Santiago, me viene a la mente y escucho el confía y justamente sin pensarlo me sale el número 11. Hago la suma de la primera bolsa que veo, que es con la única que iba a trabajar ese día, y me da 11. Nací en mi fecha de nacimiento, sumo y me hace 11, y este libro que hablo de esta temática, 524, y me sale 11. No lo sé, pero para mí son causalidades. Bueno, no sé qué me habías preguntado, o señales también. Ya que hablamos de Benítez, señales, ¿no? Efectivamente, es así. No sé si lo que te he contado es por la pregunta que me has hecho, pero me ha venido eso a la mente. Bueno, es lo muy de la interesante, causa, es muy interesante. A mí también me ocurre algo con cierto número, a una persona que conozco también. Yo creo que si prestáramos más atención a lo que nos rodea, en lugar de estar caminando, mirando el móvil o pensando de las múltiples ocupaciones del trabajo y más, nos llevaríamos muchas sorpresas porque estaríamos abiertos a muchas señales, o quién sabe, ¿no? Lo que quisiera es que ahora nos cuentes, porque estoy seguro que también no solo va a ser interesante para mí, sino para quienes lo vean y o escuchen, es, ya que es un libro de tantísimas páginas, al menos pues un par de casitos, un par de relatos que estén ahí. Cuéntanos los que juzgues más interesantes o los que te vengan primero ahí a la mente. No, lo que me venga, no te voy a hacernos la idea. Alguno así que me venga. Bueno, mira, hay un caso, no voy a decir nombres, ¿vale? Para que quien quiera obtenerlo, pues ahí lo tiene. Pero mira, y que le suene en un futuro. Pero mira, por ejemplo, hay un caso que es una amistad mía, es un compañero del grupo de investigación, y esta persona era su cumpleaños. Estamos hablando ya teniendo 30 y tantos años, ¿vale? Y siendo su cumpleaños, él estaba tranquilo,
vuelve de su trabajo, vuelve a su casa, a su hogar, y le pregunta a su madre si le ha llamado. Y le dice, no, yo no te he llamado. Dice, ¿de verdad que no me has llamado? Dice, no, ¿por qué, mamá? Y dice, a ver si te han llamado mis hermanos o... Dice, no, ¿tú me has llamado? Dice, no. Bueno, pues resulta que esta señora había obtenido una llamada con un teléfono desconocido. Y en esa llamada escucha la voz de su señor marido. Y le dice que estoy bien, tranquila, no te preocupes. Estoy bien, tú tranquila, todo va bien. Y se cuelga. Esa llamada era de su marido fallecido. Y justamente hace esa llamada de tranquilidad a la familia, a su señora esposa, el día del cumpleaños de su hijo. ¿Casualidades de la vida? Yo no lo creo. Yo personalmente, cuando es mi cumpleaños, a mí me faltan familiares míos muy allegados, y sean los cumpleaños míos, sean épocas navideñas, la cabeza trabaja. La mente siempre los tiene ahí presentes. Y que justamente tu cumpleaños obtenga esa llamada telefónica a tu madre, para mí es muy significativo. Ha sido breve la experiencia, pero por eso, es un ejemplo, nada más. A ver, alguno más. Es que no te voy a engañar, son tantos casos que me encanta porque veo las imágenes de ellos y es que dices, madre mía, es que ¿cómo decirlo? Me sé todos los casos porque los he leído y releído, porque luego yo os pongo mi caso, como dije, al final de ellos y los he tenido que leer muy minuciosamente para exponer el caso y dar mi opinión más humilde y sincera, ¿vale? Pero mira, hay casos, por ejemplo, tengo una... A ver, espérate, no. Por ejemplo, a ver, mira, tenemos una compañera, una amiga que tiene una hermana, está en su casa, eran pequeñitas, eran niñas, y siempre que sus padres estaban fuera de casa por trabajo, siempre escuchaban a una señora mayor gritar, insultar, etc., pared con pared de su casa. Y cuando llegaban a casa, los padres se lo decían, oye, ¿por qué siempre esta señora está insultando? ¿Y por qué grita tanto y tanto? ¿Por qué tanto molesta? Tal. Pues para que vean lo que son las cosas. Años posteriores, cuando ya tenían uso de razón estas niñas, ya eran más mayores, salió otra vez el tema, recordando a esa señora que vivía en el piso, que esta vecina, el por saco que daba, tal. Y al final, como ya consideraron los padres que eran mayores, estas dos niñas, dos hermanas, les dijo que esa señora nunca había vivido ahí cuando lo decían. Ya había fallecido años atrás. Y lo que escuchaban esos gritos, sí, los habían escuchado pared con pared, pero que ya había fallecido, no vivía, no residía nadie en esa planta, en esa habitación, en esa estancia, ese piso. Entonces te quedas así y dices, son experiencias que los mismos padres se quedan anonadados con la experiencia que están viviendo sus hijas, porque están escuchando el nombre, están escuchando cómo grita, dicen cosas las niñas muy significativas a razón de cuando vivía esa señora, pero es que no vivía. ¿Qué explicación le das a ello? Hay experiencias de habitantes, de acompañantes de dormitorio. Uh-huh. Muchas personas que vean este programa, seguro estoy que han vivido la experiencia, varias de ellas, de sentir cómo el colchón baja, cede, estar tumbado en la cama y sentir cómo baja para abajo, sentir ese peso, esa materia, cómo baja el colchón claramente. Y sí, te das la vuelta y no ves nada. Hay otras personas que han visto, hay otras personas que las han tocado, hay personas que han sentido esa energía, porque para mí son energías. Pero esos acompañantes de dormitorio, en ocasiones, la parálisis del sueño lo han pasado mal, por desgracia, pero yo estoy hablando ahora que también hay casos de parálisis del sueño en el libro de Relatos Paranormales, pero en este caso lo que quiero hablar es
de algo más positivo, de acompañantes de dormitorio, posiblemente seres familiares. Y por mucha explicación, mucha teoría que le queramos dar, para mí, resumiendo ya, es que lo más importante es el testigo, lo que haya sentido. No hablo de sensacionalismos, hablo de por lo menos mi realidad. A mí lo que más me importa de todos estos casos es lo que sintió el testigo. Sí. Es lo mejor también porque, bueno, hay que prestarle atención a la intuición, ¿no? Cuando uno está en un lugar, y esto no tiene, entre comillas, ninguna explicación científica que yo sepa, pero hay lugares, hay experiencias, ¿no? Que uno las vive de este tipo, y no por decir aparece un ser, vamos a poner algo así, ¿no? Aparece un ser extraño, o estás en un lugar en el que, por decir, ocurren cosas, situaciones anómalas, pero tú no lo sabes, pero hay como esa intuición, ¿no? Como de algo negativo, algo pesado, un pálpito, y como si fuera parte de nuestros instintos más básicos, decimos aquí yo no quiero estar, yo me voy, y de ahí la gente empieza a hablar. En ese lugar es un lugar pesado, como decimos aquí, en ese lugar hay algo negativo. Por lo contrario, también hay otros lugares y otras experiencias que pues también puede ser una aparición, pueden ser lugares, en fin, ¿no? Donde ocurren cosas anómalas, pero la gente dice, ahí hay algo bueno, o incluso hasta lo pueden convertir en sitio de romerías, sitio para hacer oraciones, dicen, lugar exacto, poco menos, ¿no? O sea, hay de todo, y esto está basado en la percepción y las intuiciones que tienen diversas personas que han visitado ese lugar o que han tenido esa experiencia. Eso es. No es otra cosa, y está muy bien. Eso es. Yo considero, estoy de acuerdo en eso, a ver, vamos por partes, yo considero sinceramente que todos tenemos ese don, ¿vale? Hay otras personas que esa percepción extrasensorial saben trabajarla, saben entrenarla y por eso tiene sus sentidos más avanzados, vamos a decirlo de esta manera. Pero yo creo que todos nacemos con ese don, ¿vale? También hay que saber trabajarlo, entrenarlo. Pero gracias a generalizando a que esas personas lo sienten, yo me quedo con eso y por eso reitero en que para mí no es sensacionalismo. Para mí no hay nada más bonito que ir, gracias a mi experiencia personal en estos años, es que lo más bonito es no ir informado a los enclaves. Podemos poner el ejemplo de ir a una casa ajena, podemos poner ejemplos de ir a la casa del pueblo de un amigo, alquilar una casa en un pueblo para estar ahí un fin de semana, ir a experimentar a un castillo, a un poblado abandonado, a un cementerio, a donde fuere. Pero para mí, personalmente, y no sé si te lo dije en la primera entrevista que me hiciste, para mí lo mejor es no ir informado a los enclaves. Al igual que ahora, unificando relatos paranormales, para mí lo mejor es eso, es no ir sugestionado a los sitios o no estar en tu hogar, en tu vivienda, sugestionado. Porque cuando puedas vivir un fenómeno paranormal, un fenómeno inexplicable, no hay nada mejor que eso, lo que estabas hablando. Hay gente que ha estado en casa y ha sentido una cosa, o ha ido a un sitio y ha sentido algo inexplicable, una percepción extrasensorial, como te dije anteriormente, y yo creo que eso es lo más bonito. ¿Por qué? Porque el fenómeno, la causa paranormal, hay una frase que siempre he dicho desde hace años, que la causa paranormal es tan sumamente inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Con lo cual, considero que estés donde estés, no hace falta ir a sitios como va un servidor a experimentar, no hace falta ir a lugares abandonados, donde hayan habido hechos luctuosos, no hace falta. La causa paranormal puede interactuar contigo sin que tú la busques, pero lo mejor para mí personalmente es que cuando tengas una experiencia inexplicable, para mí debería de ser sobre todo sin estar sugestionado. Ejemplo, aquí en España, no sé allí en Perú, si está la tan famosa llamada la Dama de Blanco. Sí, sí, ha habido casos. Siempre hay damas de blanco en los castillos, etc, etc, etc. Pero a lo que yo quiero llegar, Fernando, es de que, por decirlo de una manera, cuando tú estás yendo a un enclave, un hospital antituberculoso, leprológico, psiquiátrico, cuando tú vas a estos sitios, eres consciente de que allí ha tenido que haber muchos fallecimientos, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero hasta ahí.
Yo me quiero quedar con eso. No quiero ir sabiendo que en el año 1924 falleció doña tal, pasó esto, y años posteriores la llaman la dama de blanco, pero doña X se aparece siempre en el pasillo tal. ¿Por qué? Porque entonces el investigador va a ir a ese pasillo, va a poner los aparatos ahí y se va a olvidar de todo el entorno. Entonces, para mí va sugestionado. En cuanto escuche una voz, ya está buscando el nombre de esa persona que estábamos hablando. Vamos a llamarla X. En cuanto escuche el nombre de esa señora o posible nombre de esa señora, ya va a ser que lo mismo es real y ese es el nombre que escuchan con sus oídos, vale, pero hay ocasiones que para mí van y es rebuscado. Con lo cual va sugestionado. Con lo cual, contra menos información obtenga cuando vaya a los sitios, mejor. Y estos relatos paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra asistencia a este nuevo libro? Lo mejor que tiene para mí es eso, es que no han ido los invitados. Bueno, un servidor también, al finalizar el libro, expone sus vivencias también. Además de dar mi opinión en los casos, también luego expongo mis casos personales y más cercanos. Pero han sido sin buscarlos. Y eso para mí es más interesante que a lo que me dedico durante todo el año, que es ir a buscar los fenómenos. A ver los hilos, pongo la mano en el fuego y me apasiona. Pero sin buscarlos, me apasiona mucho más, sinceramente. Bueno, excelente, Daniel. Entonces, esa es la idea que nos queda de relatos paranormales. Ahora, para quien le haya interesado, estoy seguro serán muchos, ¿cómo se obtiene el libro? Principal, ese dato capital. Bueno, pues quien quiera obtener el libro se puede en cualquier país mediante Amazon. Se meten en Amazon, ponen en el buscador Daniel Barrios libro, solamente con poner Daniel Barrios libro, ya le debería aparecer tanto relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, como el otro anterior, que ya que hemos hablado tanto de él esta noche, pues Respuesta del Más Allá, aparecerán los dos libros. Solamente con poner el nombre y poner la palabra libro, Daniel Barrios, libro. Con poner eso ya debería aparecerte. Que no, pues lo buscáis con su nombre original, Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Amazon. En Amazon. También está disponible tanto en ebook, en formato digital, mejor dicho, como también en formato... No, solamente en físico. No, yo por el momento me considero una persona clásica y me gustan las redes, la actualidad, todo lo que quieras, pero a mí personalmente, coger un libro a papel, el movimiento de las hojas, el olor del libro, el disfrutar del libro página a página, yo personalmente me mantengo en que ambos libros estén en papel físico y dentro de una década pues ya hablaremos, no te voy a decir que no, de que esté en formato digital. Pero a día de hoy, a mí siempre me han gustado, me han apasionado los libros, tenerlos en mi mueble, apoyado, cogerlo, tocarlo, palparlo y de momento se va a quedar así. Que estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque cuando a mí algunas otras personas me dicen, oye, pero te sale más barato comprarlo en formato virtual, mira, también está, y yo les digo, pues no me interesa, o sea, yo solamente en mi vida 2 veces he comprado cuestiones virtuales, porque en fin, porque no había en físico, y la verdad que me aburrí. Por el simple formato, me parecía algo tan impersonal como descargarme un PDF, no sé, no me agradó. Un archivo, te iba a decir, es como leer un Word. En el fondo es lo que no existe, ¿no? Entonces yo prefiero igual, aunque salga más caro, no importa, pero que me llegue el libro, lo tengo en mi estante ahí y cada vez que quiero lo reviso, así haya o no haya, digamos, celular, algo para leerlo. Directamente lo leo, lo comparto, lo subrayo, hago alguna anotación al margen, a la antigua. Estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel. Me alegro que compartamos el mismo gusto, la verdad. Yo es que es así. Mira, una compañera mía de trabajo, me estoy acordando ahora, me dijo, ¿y por qué no lo haces a formato digital? Porque yo es que en mi casa no me ocupan más cosas y poner el libro en la librería es más difícil y encima no nos vamos a engañar, Daniel, es más barato. Y yo se lo dije, yo le dije, mira, si es que yo cuando, esto hablamos del primer libro, pero lo mantengo con el segundo, es que no se trata de dinero.
no se trata de ganar, de hacer ganancias, no se trata de que ni que a ti, con todo mi agradecimiento, lo tengas, me hayas obtenido el libro, lo hayas comprado. Yo agradeceré a todo el mundo, por supuesto, y agradecido soy, así seré, hasta siempre, pero es que no es por dinero, es que a mí vender algo digital, que puede ser un PDF, un Word o lo que fuere, no me hace ilusión. Entonces, un libro físico es para mí un libro, o como se dice aquí en España, no es lo mismo, pero no es igual. Vas a leer lo mismo, pero no es igual. Tener un libro físicamente que en digital, pero vamos, que esa es la esencia. Luego, mira, por decirte algo más, además de que está el libro en Amazon, varios invitados, he ido invitando con el paso de los años, como bien sabes, tengo un canal llamado De Tú a Tú con Daniel Barrios, os animo ahí a quien quiera echarle un vistacillo, pues ahí he invitado a varios invitados que están aquí en el libro también, pero luego en privado pues he hablado con ellos y también les he dicho, oye, tú y yo hemos hablado en privado, me gustaría que expongas este caso, me lo envíes y lo incluyas dentro de este ejemplar. No digo que los hayan contado en De Tú a Tú con Daniel Barrios, pero a quien me quiera seguir en un futuro, pues lo mismo, al tener el libro en formato físico, cuando vean la imagen dirán, anda, mira, vi 2, 3, 4, 8 horas a Daniel Barrios con este invitado en un De Tú a Tú con Daniel Barrios. Y quieras que no, pues como que te vas familiarizando un poquito en que ves a las personas en las redes, en este canal de YouTube de un servidor, y luego algunos de ellos están invitados en el libro y, no sé, poquito a poco yo creo que los que somos serios, y por lo menos yo me considero serio y riguroso, y a ti también, por supuesto, con los años, al final, esa causalidad hace que, lo resalto, lo recalco, esa causalidad hace que poco a poco nos vayamos reuniendo. Y así ha sido, así ha sido. Considero que es un libro sincero, sobre todo, es la verdad de todos los testimonios, de todos los invitados. Pongo la mano en el fuego, Fernando, en todos ellos, en que lo han escrito a su mejor manera, me han hecho caso y yo lo agradezco de que no lo han agrandado, lo han expuesto como a mí me lo han contado hace 5 años, lo han expuesto tal y como me lo contaron a mí. No he visto nada extraño de que... Mira, ya que has mencionado hoy lo de JJ Benítez, o el maestro JJ Benítez, para decir lo que siento. Es como lo siento. Personas como él, muy, muy, muy pocas. Para mí, JJ Benítez, con esa treintena de libros, como te dije, hace una cosa muy interesante, que es la nevera fría, por si te suena. La nevera fría, resumiendo muy brevemente, él lo llama de esa manera, que es obtener un testimonio de una persona y lo deja ahí en la nevera, y luego lo mismo pasa una década y se pone en contacto con esa persona y le pide que de nuevo le dé la información de cómo fueron los sucesos. Y sí, no tiene por qué ser exacto un calco a como él lo tenía 10 años atrás, pero las bases fundamentales las tiene por igual. ¿Me explico? Sí, claro. Pues esto es lo mismo. Hay muchas ocasiones, en un grandísimo porcentaje de este libro, a mí me lo han contado años atrás. Otras personas las conocí recientemente, pero confié 100% en ellas porque me lo habían contado telefónicamente, porque me transmitían mucha fiabilidad. Pero los que ya me habían contado años atrás, a la hora de haberlos visualizado luego a papel, realmente es que eran un calco, eran igual. La esencia era la misma. Y por eso considero que es un libro real, auténtico. Y encima, mi segundo referente en el mundo de la parapsicología, porque quiero dejar una cosa clara. Igual que para mí es un grande JJ Benítez, como dije, en referencia a la ufología, caballos de Troya, por favor, en la parapsicobiofísica, para mí son don Santiago Vázquez, el prologuista, como dije al principio, de Relatos Paranormales, del libro de Respuestas del Más Allá, pero es que en este segundo, el prologuista de mi libro es don Pedro Amorós. Y es que justamente son mis dos máximos referentes aquí en España, don Santiago y don Pedro. Y eso para mí, incluir a toda mi confianza en un ejemplar y que me haga el prólogo mi máximo referente, yo ya estoy pagado, Fernando.
Excelente, muy bien, Daniel. Entonces, ahora han dado aún más ganas de conseguir el libro de relatos paranormales y, ¿por qué no?, también tu primer libro, y, ¿por qué no?, aún más de visitar y suscribirse a De Tú a Tú, así con ese nombre directo, De Tú a Tú, con Daniel Barrios en YouTube. Que sí, yo ya estoy suscrito hace un tiempo, ya le he puesto la campanita y no tiene pierde. Conversaciones muy interesantes. Gracias, Daniel, por haber estado ahora en Misterios al Atardecer. Muchísimas gracias. Yo, por la parte que me toca, te agradezco de corazón lo de la campanita, te lo agradezco de corazón, pero yo me hice una promesa a mí mismo, que es nunca voy a ofrecer que se suscriban a mi canal, porque soy así, ¿vale? No voy a decir que lo haga mal la gente, pero me da orgullo que ofrezcas a la gente que se suscriba, quien quiera que se suscriba, que lo siga, me hace ilusión también, y un agradecimiento, pero que de mí no va a salir, quiero decir. Ahora, que lo digas tú, me parece lógico y normal, y yo lo agradezco de corazón, te lo digo sinceramente. Quien quiera visitar la página, visitar el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, ahí está. Y también decir que en un futuro muy próximo me voy a adentrar en un proyecto que se llama la plataforma Twitch, y en Twitch ahí voy a empezar a hacer los directos. Mediante Twitch empezaré seguramente a hacer los directos con los invitados, y luego pues esos vídeos también los voy a incluir, como no, dentro de Tú a Tú con Daniel Barrios en YouTube. Y vídeos que yo voy editando. Hoy justamente me has pillado editando un vídeo, como te dije, de una investigación que estuve realizando, y sea lo que fuere, cualquier vídeo, todo lo publicado por un servidor está en YouTube, como tú has dicho, en De Tú a Tú con Daniel Barrios. Pero los directos me voy a meter un poquito ahora en Twitch para ver si la gente quiere meterse en el directo, interactuar, hacer preguntas, hablar, opinar, lo que desee. Vamos, que lo bonito de las redes sociales yo creo que es esto, es compartir. Y con eso me quedo, que es lo bonito. Y gracias a compartir, luego habrá gente mala que quiera meterse y hablar mal, echar peste, lo que quiera. Yo hasta el día de hoy, poquitos me han tocado las narices, hablando muy finamente, pero sé que están podridas las redes sociales, hay mucha maldad. ¿Qué te voy a decir de cómo está la sociedad? Cada día peor. Está podrida la red social humana. Ese es el problema. Y de ahí las redes sociales son el reflejito, ¿no? Eso es. Pero yo creo eso, Fernando, que realmente al principio no me gustaba hacer los directos. Me daba cosilla, porque digo, a ver si se va a meter a alguien y va a empantanar aquí la conversación, y lo que quiero es disfrutar del invitado, estar en privado con él. Pero al final, con el tiempo, te vas dando cuenta y dices, jolín, si lo puedo compartir con las personas, y esas personas también pueden preguntar al invitado, pueden interactuar, podemos todos compartir y todos aprender, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues esto es lo mismo. Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Es compartir todas las experiencias de personas que investiguen o no investiguen, pero se han dado de frente con la causa paranormal y no han tenido ningún pudor en presentarlo públicamente. Así que encantado con lo que hago, tanto en los canales de YouTube que hemos hablado, que has dicho para finalizar, como en mis 2 ejemplares. Solamente expreso la verdad, no conocimientos de poltrona, como te dije, con la corbata, ir aquí de profesional y hablar. A mí me gusta quemar gasolina y conocer enclaves, experimentar, intentar conocer más el otro lado, y lo que me expongan, como me exponen en este libro, que es vivencias que hayan tenido sin buscarlo, yo ya firmo donde sea, no necesito hacer más, sinceramente. Pero me jacto de conocimiento, de estudiar, de obtener libros, escuchar podcasts, programas como el tuyo, invitados interesantes que tienes, que invitas, y poco a poco, gracias a todos, vamos compartiendo, obteniendo más conocimiento, y sobre todo, lo que yo creo que es cuando vayamos al otro lado, evolución, aprendizaje. Totalmente de acuerdo, Daniel. Un gran abrazo hasta allá, hasta España, y estamos seguramente en una nueva ocasión a futuro charlando de otros temas. Ha sido una excelente conversación. Saludos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos. Nos vemos. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa?
Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer.